Lugar a dudas, nos referimos a Luis Alberto Nicolau. Del otro lado de la línea lo tenemos a Luis Alberto Nicolau. Luis Laburo es mi nombre, es un placer de saludarte. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias y el placer es mío. Claro, bueno, la verdad que tenemos un broche de oro, que hoy es el último programa del año. Y bueno, hablamos de natación y lo tenemos que nombrar a Luis Alberto Nicolau. ¿De dónde sos? ¿Dónde naciste? ¿Y cómo empezó todo ese derrotero por el deporte, por la disciplina de la natación? ¿Sos porteño? ¿Dónde naciste? ¿Cuáles fueron tus primeros, digamos, inicios en la natación, Luis? Primero te quiero agradecer por los de 50 y 60 años. Claro, exactamente. Yo siempre al protagonista, esta columna se llama Volver a Vivir, y uno se acuerda de las hazañas de los protagonistas, por eso es un ida y vuelta, y uno también lo vuelve a vivir, porque recuerda esas hazañas, y uno lo pasa muy bien, la verdad que es un ida y vuelta, lo pasa muy bien, y generalmente, el entrevistado se siente cómodo, y esa es la idea, que todos nos sentamos cómodos, tanto sea el entrevistado como el entrevistador. Bueno, yo te agradezco y te cuento. Mira, yo soy de Buenos Aires, nací en Buenos Aires. Sí. Me crié en Buenos Aires, fui a un colegio primario del Estado en Buenos Aires, en el barrio de San Cristóbal. Y a los 9 años de edad me llevaron a un club, que era el Club Ateneo de la Juventud. El Club Ateneo de la Juventud, la Fundación Ateneo de la Juventud, era en aquel momento un club, viste, de los grandes líderes ideales para la juventud, claro, del deporte, viste, donde sí. Hace 70 años la educación física en la Argentina era espléndida. Claro. Había profesores, viste, de la gloria de la educación física, bueno, y era un club donde vos ibas y practicabas todos los deportes. Claro, sí. Te enseñaban desde básquetbol, béisbol, fútbol, de todo, hasta música, claro, idioma, sí. Y último, como culminación del día, tenías la clase de natación, Claro. En la cual yo por un año me escapé porque no solo no me gustaba, sino que le tenía terror al agua. Y bueno, ahí, viste, comencé a hacer deporte, principalmente porque mis padres con un gran sacrificio me sacaban de lo que en aquel momento era el deporte de la juventud, salir a la calle y jugar a la pelota, romper vidrios, claro, tranvías, romper vidrios y molestar a los vecinos, romper vidrios y molestar a los vecinos. Sí, eso principalmente. Claro. Bueno, y un día vine a dar en un torneo a un nadador que fue quien me iluminó, me enseñó, me ayudó. Y era el mejor nadador argentino de aquella época, se llamaba Fernando Fanjul, era campeón sudamericano en mariposa. Sí. Lo vi nadar a él y dije, bueno, yo también quiero nadar. Al día siguiente fui a la pileta y habré hecho 2 brazadas, no sé. Claro, al poco tiempo, viste, el grupo a que yo pertenecía fue invitado a formar parte del equipo de natación. Sí. Yo fui con ellos y el entrenador prácticamente me dijo, no, vos no estás en condiciones, regresa el año que viene. Eras muy chico, te veía muy chico todavía. Era chico, tenía 10 años y hasta los 11 no se podía competir. La competencia empezaba a los 11 años, claro, sí. A los 11 años, en aquel momento recién podía federarte. Sí. Bueno, y yo como buen descendiente de vasco, no le hice caso y iba todos los días, así todos los días me echó. Hasta que un día se cansó de echarme y bueno, ya me ignoró y me dejó en un rinconcito bajo la consigna de no molestar. Claro. Bueno, y así, viste, fui imitando a uno, a otro. Si el entrenamiento comenzaba a las 5, yo iba a 5 menos cuarto. Si terminaba a las 7, me iba a las 7 y cuarto, viste, y siempre un poquito más. Claro, sí. Eso me llevó a
a pensar en la vida de que el atleta no nace, se hace. Ajá. La voluntad de la persona te puede llevar a límites inalcanzables. Claro. Bueno, y así seguí nadando hasta que un día, cumplí 11 años. Claro. Y eso me lo acuerdo perfectamente porque cumplí 11 años un 28 de julio del año 1955. Claro. Y el día 29, el día siguiente, se competía el campeonato argentino. Y yo fui a competir. O sea, el día siguiente de cumplir los 11 años, hiciste tu primera competencia. Sí. Yo fui, pero claro. no estaba inscrito. El entrenador no había inscrito. Claro. Entonces no podía nadar. Bueno, claro. Alguien se apiadó de mí, que después resultó ser el presidente de la Federación Argentina de Natación, que también fue una persona de los grandes dirigentes argentinos que me ayudó mucho, de nombre Germini, Carlos Germini. Bueno, me hizo nadar, en una serie muy floja, fuera de competencia. Bueno, y ganó el campeonato argentino. Y fue mi primera carrera. Bueno, y hay algo muy importante. Vos acabás de decir que el atleta de alto rendimiento se hace, pero tiene que tener un hacedor también, tiene que tener quien les inculque las primeras armas del deporte que va a practicar. ¿Quiénes fueron tus maestros, tus hacedores a los 11 años? Porque ahí empezaste te federaste a los 11 años, y ¿quiénes fueron tus hacedores donde, después llegaste a donde llegaste? ¿Quiénes fueron tus primeros maestros? Mira, eso es una combinación de cosas, ¿viste? Vos solo no haces nada. Claro. Vos tenés que tener el maestro, y el maestro, el entrenador, no solo es el entrenador, sino se convierte en tu segundo padre. Y yo tuve en mi vida, prácticamente 4 entrenadores que fueron mi segundo padre. Mi primero era Alberto Carranza, que fue quien me hizo, que al comienzo me echó y después me llevó a ser recordista mundial. Había sido un nadador, era un muy buen entrenador, pero era un entrenador en el ámbito argentino. A nivel internacional, estuvimos siempre años luz, pero a lo que voy es que no importa qué tal bueno sea tu entrenador, es que tanto crees en él. Vos podés tener el mejor del mundo y no creer en él, y vos no progresás. Vos tenés una persona que puede tener algún conocimiento, pero vos tenés la fe ciega en esa persona, y esa persona es el mejor entrenador del mundo. Eso alimenta tu conocimiento y alimenta tu voluntad de continuar. Carranza era una de esas personas, era un tipo que te entusiasmaba, que te guiaba, que te entrenaba, que te corregía, y que aprovechaba los viajes, los muy poquitos viajes que podíamos hacer por el mundo deportivo para aprender y tratar de copiar lo que hacían otros deportistas. Después tuve como entrenador a uno de los más grandes profesores de educación física que tuvo el país, el profesor Juan Carlos Bir. Este sí era una persona que era un técnico de natación extraordinario, era un didacta de la natación, y te digo, en muchas ocasiones he visto a él disertar con entrenadores del mundo y intercambiar opiniones. O sea, un tipo de muy amplio conocimiento. Juan Carlos Bir fue, además, la educación física y la natación todavía se está guiando por libros escritos por él. Y luego en los Estados Unidos tuve uno de los más grandes entrenadores del mundo, el entrenador George Haynes del Club Santa Clara, que cuando yo voy al Club Santa Clara, aquí él me invita a pertenecer a esa entidad tenía 24 campeones del mundo. Era el equipo elite de los Estados Unidos. Y luego, cuando fui a la Universidad de Stanford, tuve un entrenador también extraordinario, entrenador Goren, que fue
también un padre para mí, porque me ayudó en todo. Así que he sido, mira, en lo que se refiere a maestros, he sido un privilegiado. Claro. Y era muy... Uno repasa tu carrera y los premios que has tenido. Vamos, 1961, fuiste Olimpio de Oro, ¿no? Ese premio que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos, o sea, el mejor deportista argentino de 1961. Contame, ¿cómo fue ese año 1961 que motivó que la prensa especializada en deportes te haya elegido como el mejor deportista del año? Contame ese 1961. Bueno, 1961. Sí. En realidad, mi mejor año fue 1962. Sí, pero primero vamos por parte. Vamos por el año que hice los dos recursos. El año anterior, sí, 1961, sí. Fue la apertura de una puerta. Claro. A mi carrera deportiva, porque fui invitado a competir al Campeonato Nacional de Japón. Sí. En donde, viste, tuve la suerte de ganarlo. Luego de ahí bajamos al Campeonato Nacional de Alaska, cuando Alaska era un país, y gané el Campeonato Nacional de Alaska. Luego fui al Campeonato Nacional de Hawái. Claro. Y gané el Campeonato Nacional de Hawái. Luego fui al Campeonato Nacional de los Estados Unidos. Sí. Y en el Campeonato Nacional de los Estados Unidos entré segundo. Ajá. Luego fui a un segundo Campeonato Nacional de los Estados Unidos y gané. Sí. Luego fue así, viste, aprovechábamos un viaje para poder ir participando en diferentes competencias. Después bajé, creo que, no sé si a Venezuela y luego a Perú, también campeonatos nacionales donde también gané. Bueno, y ese año fue el comienzo de poder llegar a un año después a alcanzar el récord mundial. Claro, el récord mundial. Bueno, dijimos 1961. Por todo lo que me estás contando, fue un año brillante, pero la frutilla al postre fue... Un año bisagra. Bisagra, exacto. Sí. Pero la frutilla al postre fue unos meses después, en 1962. Contame cómo fue ese récord mundial en 100 metros mariposa, que bueno, lo batiste en Río de Janeiro. ¿Cómo fue ese traslado a Río de Janeiro? Y no había infraestructura acá en el país como para entrenarte. ¿Cómo fueron los antecedentes de ese récord mundial? Sí. No existían infraestructuras de invierno para entrenar, no había piletas climatizadas ni de invierno ni de verano. Y como se llama, y se realizó el Campeonato Sudamericano de Natación aquí en la Argentina, creo que en el mes de marzo, en la pileta del Club Vélez Arfield. Sí. Y Brasil vino con un equipo muy poderoso. Bueno, y fue la primera vez en la historia de la natación de que se llenaron las tribunas en una competencia. Vélez Arfield hizo una fiesta terrible para ese campeonato sudamericano. Sí. Y prácticamente había cola de gente una vez comenzaba la competición que no podía entrar afuera. Sí. Bueno, y ahí creo que, no sé cuántas pruebas nadé, creo que nadé 8 o 9 pruebas. Sí. Tuve la suerte de ganarlas. Y dadas las condiciones climáticas, viste, de la pileta, habrá sido en el mes de marzo cuando viene el otoño, más o menos, ¿no? Ya hacía frío. Fue en el mes de marzo. El mes de marzo, sí. En aquel momento, la pileta de Vélez Arfield se alimentaba de un pozo ciego de profundidad y tenía temperaturas del agua de 12 a 14 grados. Entonces, viste, eran extremadamente frías. Claro, sí. Bueno, y una persona de Brasil me dice, no, se acerca a mi entrenador, le dice, él tiene condiciones de ir al Campeonato de Brasil y hacer lo que hizo Manuel dos Santos. Manuel dos Santos era el mejor nadador de Brasil en aquel momento, que había entrado tercero en los Juegos Olímpicos de Roma y luego fue recordista mundial de los 100 metros libres. Ajá, sí. Y Carranza le dice al entrenador que sí, pero nosotros no tenemos la condición de
transportarlos a Brasil, de estar allá, alojarme. No se preocupe, yo los invito. Claro. Bueno, Sí. Esa persona era Joao Belán. Joao Abelán. Le recordamos a la gente que Joao Abelán fue también presidente de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, y había sido un nadador y jugador de waterpolo también, ¿no? Había practicado natación. Sí, había sido un excelente waterpolista brasilero. Claro, y, claro. Y en ese momento era el presidente de la Confederación Argentina de Deportes, Confederación Brasilera de Deportes. Confederación Brasilera de Deportes, exacto. Sí, sí. Sí, entonces agarramos, terminó marzo o abril, y con mi entrenador Carranza, viste, Chocho, agarramos la mochilita y nos fuimos a Río de Janeiro. A Río de Janeiro. Y ahí, claro. ahí nos recibieron, sí, muy bien. Sí. Entrenamos un par de semanas y bueno, y ahí en Brasil logré el récord mundial de los 100 metros. Claro. En dos oportunidades. Sí, contame cómo fue eso. No solamente lograste en una oportunidad el récord mundial, sino que unos días después batiste tu propio récord. O sea, contame, ¿cómo fueron esas dos pruebas donde primero batiste el récord mundial y después batiste tu propio récord a los 2 o 3 días? Contame cómo fueron esas dos experiencias. Sí. Bueno, transportaste 60 años en el tiempo. 60 años, 1962, sí, sí. Sí, desde la Argentina, sí, del deporte, del sí, mundo. Sí. Y no existía el conocimiento que existe hoy. Hoy el deporte es una ciencia. Sí. La forma de que nadás, la forma que respirás, la forma de que te alimentás, la forma de que te largás. Todo ha evolucionado de una forma igual que la computación y los teléfonos celulares. Claro. Sí, sí. Y no sabíamos, viste, cuántas brazadas dar, sí, en qué velocidad pasar los primeros metros. Bueno, yo, viste, con mi intuición era un nadador muy fuerte y muy veloz. Sí. Y nadaba, viste, yo salía con todo lo que tenía y llegaba con todo lo que podía. Sí. No había. Y bueno, y pasé los primeros 50 metros con tiempos que hoy en día se pasan con esos tiempos. Claro. Bueno, y lógicamente eso te produce un cansancio y una fatiga. Sí. Bueno, y eso a mí con el tiempo me dio un aprendizaje muy grande, me dio el aprendizaje de cómo nadar una prueba. Y al día, los 3 días que lo intenté nuevamente, que Carranza me dice, bueno, vamos a correr la misma prueba de la misma forma, pero tratar de tener un poco más de fuerza al final porque es lo que te falló. Sí. Yo dije para mis adentros, dice, no, digo, de ninguna manera, digo, yo no voy a llegar con ese cansancio. Entonces regulé la prueba, claro, los primeros 50 metros a un paso relativamente cómodo. Sí. Cuando llegué a los 75 metros me encuentro de que estaba con la plenitud de mis fuerzas. Claro. Y ahí comencé, viste, un sprint para el fin de la prueba a punto tal que los segundos 50 metros los hice prácticamente más rápido que los primeros. Claro, sí, sí. Bueno, y eso se produjo, que hice por segunda vez el récord mundial a más de 1,5 segundos de 3 días antes. Claro, sí, bueno, sí. Eso a mí luego en la vida me enseñó de que no importa el deporte, no importa las distancias, es que si vos llegás al 80% de la distancia de la prueba que competís y estás con la plenitud de tu fuerza, ahí es cuando comienza la prueba y se hace la gran diferencia. Claro, claro. De nada sirve matarte los primeros 80% de la prueba y después no tener resto para terminar. Y no tener resto, exactamente. Bueno, sí. Y así fui viste, aprendiendo, viste, deduciendo del porqué. Y te digo más, yo aprendí a nadar el día que dejé de nadar. Ajá. Una persona, cuando yo ya terminé mi carrera, mi vida deportiva, viene y me pregunta en qué momento daba mi segunda patada en estilo mariposa. Sí. Me quedé mirándolo sin poder responderle, porque no lo sabía. Tuve que entrar al agua, sí. nadar y comenzar a analizar el estilo. Ajá.
Sí. En aquel momento no existían filmaciones bajo el agua, no existían electrocardiogramas bajo el agua, no existían fotografías bajo el agua. Claro. Vos nadabas por instinto, vos nadabas porque te salió. Claro. O por la repetición de formas. Bueno, hoy en día... No, y aparte el estilo mariposa, era en tu época, era un estilo relativamente nuevo. ¿Cuándo se empezó a competir el estilo mariposa? En ese momento. En ese momento cuando vos empezabas a competir el estilo mariposa. Claro, exactamente. Claro, ese se comenzó a competir mariposa, viste, claro. Más o menos por el año 59, 58, 60. Claro. En la Argentina, porque antes se nadaba mariposa con la patada de pecho. Con la patada de pecho y después con la patada de delfín. ¿Cómo fue? Fue una investigación. Con la patada del delfín, pero los nadadores que existían en aquella época no alcanzaban a completar la prueba entera con delfín, o sea, que iban la mitad del delfín y la mitad del pecho. O sea que cuando se empezó a competir con el estilo mariposa, la patada era la patada de pecho, el estilo pecho era así. Era patada de pecho, era mariposa con patada de pecho. Claro. Era mariposa con patada de pecho, un estilo que nunca aprendí a nadarlo bien. Pecho. Nunca aprendí las piernas, viste, no era como Susi Pepe, que era un fenómeno en pecho. Sí. Mis piernas no coordinaban la patada, o sea que tenía que olvidarme de nadar mariposa con patada de pecho, o sea que tenía que seguir insistiendo con el delfín. Con el delfín, ahí está. Y bueno, ahí me dijiste que empezaron a competir mariposa y en el 60 vos vas al primer Juego Olímpico, después fue Tokio y México 1968. Contame esos Juegos Olímpicos primero te voy a preguntar de Roma y de Tokio. Y después te voy a preguntar, obviamente, del 68. Pero contame esos dos primeros Juegos Olímpicos que fuiste. ¿Cómo te fue ahí? Mira, en Roma y en Tokio, lamentablemente no existía la prueba de 100 metros mariposa. Claro, que era tu especialidad. Existía solamente 200 metros. Claro. Y yo, como te dije anteriormente, un nadador veloz. Claro. Luego, hoy en día se nada hasta 50 metros mariposa. Claro. Bueno, ¿y cómo se llama? Y no existía esa prueba. Entonces yo nadaba los 200 metros como podía, era un nadador grande, si bien era flaco, pesaba 90 kilos, pesado, en lo cual en mariposa necesitas, viste, cierta fortaleza para poder arrastrarte. Y a mayor musculatura, mayor intoxicación de ácido láctico, y las distancias largas se complican para la persona grande. Vos fíjate que el maratonista mundial son chiquitos. Son chiquitos, sí. El velocista mundial son monstruos de músculos. Claro, son tipos poderosos. Bueno, entonces yo nadaba otras pruebas, nadaba los 200 metros mariposa, los 100 metros libres. Y mismo así llegué en ambas a clasificarme en semifinales. Pero no tenía el entrenamiento ni tenía la vuelta, que ya comenzaba en aquel momento a realizarse una semivuelta americana. Viste, no teníamos ese conocimiento y en la vuelta te sacaban un cuerpo. Bueno, y después vino Tokio. Tokio es lo mismo, pasó como se llama, los 200 metros, entré también en semifinales, creo que entré en 9º lugar. Y luego, como se llama, me invitaron en ambas competencias. Después de los Juegos Olímpicos se hace lo que se llama una jornada de gala en otra ciudad, donde invitan a nadadores a participar en las pruebas que no son olímpicas. Por ejemplo, los 100 mariposa y otras pruebas. Bueno, a mí me invitaron a participar en los 100 mariposa. Y tanto en Roma como en Tokio fui invitado y gané las pruebas de 100 mariposa. Y ganaste las pruebas, mirá vos. Pero no eran oficial porque no era reconocida. Pero sí se hizo oficial y reconocida en México. Primero te voy a preguntar cómo te preparaste para ir a México. Bueno, implementaban tu estilo, tu especialidad, 100 metros mariposa. ¿Cómo fue tu preparación para México en 1968? Mira, yo a México llegué en el mejor estado físico de mi vida, porque yo ya llevaba 4 años viviendo en los Estados Unidos. Entrenando en la universidad, habiendo ganado todos los años el campeonato de los Estados Unidos, tanto universitario como campeonato
nacional de verano y de invierno. Precisamente pudiste ir a la universidad por tu condición de deportista de élite, ¿no es así? Mira, yo fui a la universidad. Sí. En los Estados Unidos hay universidades que te aceptan deportivamente por tu condición de deportistas. Estas universidades que te aceptan por tu condición de notas. De notas, de notas muy altas, pero las universidades de notas muy altas, que son las mejores universidades del mundo, de Estados Unidos, también buscan deportistas, y de cuanto más lejos venís, porque les interesan que sus estudiantes tengan contacto con otras nacionalidades. Si sos deportistas, te van tolerando, viste, no tener las notas máximas. Pero sí te piden recomendaciones importantes. Y yo tuve la suerte de tener una recomendación de, en aquel momento, quien era que me había recibido después de haber sido recordista mundial, el presidente de nuestro país, un fenómeno, el doctor Arturo Illia. El doctor Arturo Illia, o sea que el doctor Arturo Illia, presidente de la Nación Argentina, fue que te recomendó precisamente. Me hizo una recomendación, y esa recomendación era una sola frase. Excelente persona, gran nadador y muy buen estudiante si se aplica. Se aplica, Bueno, eso me hizo entrar a la Universidad de Stanford. Y le cumpliste, vaya si le cumpliste al doctor Illia, vaya. Bueno, pero te cuento algo. Cuando a mí me dan la beca, que me otorgan la beca máxima de estudio, que eran 9 años, todo gratis, en una de las universidades más caras del mundo, que yo viste, en varias vidas de trabajo no podría haberla pagado. Me llama el decano y me dice, mire, discúlpame, un poco de tos. Me dice el decano, me dice, mire, usted tiene la beca mayor, dice, pero de aquí en más tiene que tener en sus estudios medio punto arriba del promedio universitario. Si no lo logra, queda suspendido de natación. Y si usted opta solamente por estudiar, bienvenido. Olvídese de la natación. O sea, que me dieron la beca, pero no tenía obligación de nadar. O sea que las universidades norteamericanas es el premio al deportista amateur. Los deportistas tratan de ser los mejores atletas del mundo para poder ingresar a universidades que sería imposible en su vida poder ingresar. Bueno. No existen becas, no existen plata, no existe esto, son becas universitarias. Bueno, ya me contaste cuando fuiste a Estados Unidos e ingresaste a la universidad. Y obviamente te estabas preparando para la competencia tuya, que eran los 100 metros mariposas. Contame... Me estaba preparando. Y después competías... competías ahí, ganaste, ¿no? Ganaste muchos certámenes ahí, en la universidad. Ahí prácticamente, ganaban casi todas las competencias universitarias. Ganamos por primera vez en la Universidad de Stanford, por primera vez en 1967, salió campeón universitario, donde en la universidad nuestra contra las otras grandes universidades no podía ganar nunca. Bueno, ganamos en el 67 por primera vez. Bueno, y ahí entrené, pero en el club donde yo competía, que te dije que había 24 campeones mundiales, los padres de estos deportistas encararon al entrenador y le dijeron, usted está entrenando un nadador que va a ser la competencia de nuestros nadadores. ¿Qué va a hacer de él con eso? Entonces el entrenador me llamó, me dice, mira, dice, no importa lo que digan los padres, yo te sigo entrenando, me dice, bueno, una gran persona, dice, pero yo te aconsejo de que te vayas a México, que te aclimates en México, y te voy a recomendar al entrenador de México, que es un americano,
Sí. entrenador que era de una universidad americana, y dice, con gusto ya lo llamé, Sí. y él te va a recibir. Sí. Bueno, entonces 3 meses antes de los Juegos Olímpicos, Sí. me fui a México a entrenar. Sí, sí, sí. Y me entrené con el entrenador americano y el equipo mexicano. Claro, Y sí. bueno, me sentía, estaba en un estado físico óptimo. Bueno, Bueno, y viste, y a lo que me vas a preguntar ahora, Sí. que generalmente a lo que caigo siempre. claro. No, de eso se trata, el volver a vivir, de las cosas buenas, de la gloria y de los dramas, de la gloria y de los dramas del deporte, la gloria y el drama del deporte argentino, digamos así, las cosas buenas, las cosas malas, y bueno, lo que realmente pasó en 1968 es de no creer. Le vamos a contar a mucha gente que quizás no lo sabe. Lo que pasó, bueno, el récord mundial de 1962 en 100 metros mariposa, que estaba en condiciones de ganar una medalla de oro. Hacía mucho que Argentina no ganaba una medalla de oro. La última medalla de oro había sido en 1952 en Helsinki. Pasó los Juegos de Roma y de Tokio y bueno, no se había ganado ninguna medalla. En Tokio creo que se había ganado una de plata de un jinete, no me acuerdo cómo me llamaba en este momento, Monasterio creo que era, o Moratorio, Moratorio con su caballo Chalán. O sea, no era habitual que un deportista argentino ganara una medalla y una medalla de bronce. Bueno, y Nicolau se había preparado para ganar la medalla de oro. Aparte también, la natación argentina tampoco tenía muy pocas medallas de oro. Allá por el lejano 1928, Alberto Zorrilla había ganado en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam una medalla de oro. Pero bueno, la natación no tenía medallas de oro. Y el deporte argentino hacía ya 2 Olimpiadas que tampoco tenía ninguna medalla de oro ni de plata. Y bueno, y el candidato a ganar la medalla de oro en 100 metros mariposa era sin duda Luis Alberto Nicolau. Contable a la audiencia qué fue que te pasó y bueno, ese drama entre comillas del deporte argentino que pasó en 1968. Bueno, mira, son cosas que suceden en el deporte. Sí. Vos sabés que tener la posibilidad de ganar una medalla olímpica, sí, es el objetivo más grande del deportista. Sí. Para mí es el título mayor que pueda existir. Sí, es lo máximo, sí. Vos te entrenás para eso. Sí. Te entrenás para eso, aunque a veces es más difícil ganar un campeonato de los Estados Unidos que ganar un Juego Olímpico. Sí. Pero de cualquier forma, el Juego Olímpico es como el Campeonato Mundial de Fútbol. Claro. Es el Campeonato Mundial de Fútbol. Claro. Bueno, y yo me entrené con ese sueño. Te digo más, en los Juegos Olímpicos de Tokio yo ya dejaba el deporte porque no le veía salida en nuestro país a continuar entrenando. También tenía que estudiar, que trabajar, que hacer otras actividades, y aquí no tenía tiempo para todo. Claro. Pero al incorporarse los 100 metros mariposa, que era mi prueba, Sí. me fui a Estados Unidos a la universidad, me quedé y me entrené allá. Y llegué a México en uno de los mejores estados físicos de mi vida, en el mejor estado físico. Bueno, pero esas cosas de la vida, viste, en lo cual a veces me lleva a realizar, viste, una crítica en donde no quiero hacerla, porque a veces criticar en el deporte amateur te lleva a que te cierran muchas puertas. Yo me he cerrado muchas puertas por este motivo. Claro. Yo opino que tanto como te dije anteriormente que el entrenador deportivo tiene que ser un segundo padre, Sí. lo mismo es para un dirigente. Un dirigente tiene que ser el que cuida, el que educa, el que vela por el deportista, Sí. no el que va a divertirse, a aprovechar los Juegos Olímpicos o los Juegos Internacionales o lo que sea, ya sea para veranear, para hacer negocios o para relacionarse por un futuro de dirigente más amplio el día de mañana. Sí. Bueno, y eso pasaba mucho en el mundo y pasaba mucho en nuestro país. Sí. Bueno, las federaciones internacionales, todos los comités olímpicos, fueron notificados de que tal día, tal fecha,
en tal prueba iba a haber inconveniente por el tránsito de la maratón y por la finalización de otras competencias, y que los atletas con nombre y apellido que debían ser transportados de la Villa Olímpica al estadio, que demoraba 15 minutos, tomaran otras alternativas para llegar. Sí. Bueno, yo siempre llego a mi competencia mínimo 3 horas antes, 4 horas antes de la prueba, porque vos tenés que hacer un precalentamiento, tenés que concentrarte, tenés que nadar la prueba en tu cabeza 100 veces antes de tirarte al agua, tenés que ganar la prueba antes de tirarte al agua, dentro de tu propia cabeza. Bueno, yo tomé el micro oficial que correspondía con 15 minutos de traslado. Yo no fui notificado de los problemas que existían de tránsito, no fui notificado de ser transportado por otro servicio, y me quedé clavado en la salida de la maratón olímpica más de 4 horas en el micro. Cuando llegué a la semifinal eliminatoria, llegué tarde, llegué 1 minuto tarde. No llegué a competir. Sí. Pero lo más triste de todo, que aquellos dirigentes que me podrían haber defendido, porque el micro era oficial, la competencia es oficial, los horarios son oficiales, podrían haber discutido que me permitiesen una prueba para ver si mi tiempo clasificatorio podía entrar en la final. Bueno, esos dirigentes no hicieron nada. Me decían que sí, que estamos luchando. Al día siguiente me enteré de que el único que me defendió fue el dirigente de los Estados Unidos. Al no sentir ningún apoyo por el dirigente argentino, se cayó en la boca y me abrió más la boca. Qué bárbaro, qué desprolijidad. Eso me lo informaron a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana, el entrenador de los Estados Unidos, el entrenador argentino, Juan Carlos Vir, que estaba ahí, el entrenador de Brasil y el entrenador que había sido mi entrenador, que en ese momento estaba entrenando el equipo de Uruguay, Carranza, me tomaron tiempo y hice 4 décimas de segundo menos que el ganador de los 100 metros. ¿Qué es el ganador de los 100 metros? Qué bárbaro, ¿no? Qué desprolijidad. Si hubiese ganado, las pruebas se ganan compitiendo. Sí. Pero que las posibilidades no te las saquen una persona que no hace sus tareas como corresponde. Exactamente. Representando un país. Exacto. Eso fue la gran frustración, ¿viste? Porque vos sabés que el deportista de alto rendimiento está comprobado científicamente que hasta los 35 años vos podés progresar y llegar a tu máxima. Y hoy en día en los Juegos Olímpicos se está demostrando ganadores de 32, 34, hasta 36 años. Qué picardía, Luis, qué picardía. Vos tenías solo 24 años, Yo tenía tenías un potencial para desarrollar, para ir a 1972 a Múnich, después del 76. Te digo más. El tiempo, mira, yo dejé nadar a los 24 años. 10 años después, 10 años después, sin haber competido, sin haber nadado nada, entraron en conocimiento las nuevas metodologías de preparación física, de gimnasio, de maquinarias, de entrenamiento. Porque en aquel momento que yo nadaba, el entrenamiento era brutal. Se nadaban 20, 30 mil metros diarios. Y se fue reduciendo, para que el cansancio cerebral te hiciera durar más tiempo compitiendo. Porque el cansancio físico, viste, lo podés aguantar. El cansancio de la fatiga cerebral, de tantos metros, de tanta monotonía, de tanto ir y venir, eso es difícil de llevarla muchos años. Entonces, en vez de nadar 20, 30 mil metros, se llegó a nadar 6.000 metros por día y el resto se utilizaba en gimnasios, en potencia, en otros deportes, para ir, viste, haciendo funcionar los 640 músculos que tiene el cuerpo humano. Bueno, yo 10 años después, tenía 35 años,
conociendo estas metodologías de entrenamiento, en el mismo club que competía en Santa Clara, me entrené 6 meses. Sí. Y me fui a competir en un campeonato internacional y realicé la mejor marca de mi vida. Oh, qué va. Realicé un tiempo de 55 segundos 2 décimas. Qué va. Que no alcanzó a ganar esa competencia. Claro, sí, pero sí. sí fue la mejor marca. Entonces eso me demostró Sí. que podría haber continuado, tranquilamente. Un progreso de deportivo, pero no me daba, como dicen los chicos hoy en día, no me daba el coco. Luis, la verdad que nos tenemos que ir, ha sido un placer enorme charlar con vos y bueno, recordar todas tus vivencias como deportista, como estudiante universitario también. Y bueno, y le queremos agradecer a Susana Pepper, a mi amiga Susana Pepper, que me facilitó tu contacto. La verdad que fue un placer enorme tenerla a ella en su oportunidad y tenerte a vos, Luis. Luis, querido amigo, amigo, te mando un abrazo grande, Luis. Mandarle un beso muy grande de parte mía. ¿Cómo no? Y es una de las personas que más admiro y con la cual hemos pasado los mejores años de nuestras vidas. Bueno, le voy a trasladar tu saludo, Luis. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por tu atención. Muchas gracias a vos. Bueno, adiós. Pasó con todos nosotros Luis Alberto Nicolao, récord mundial en estilo mariposa en 1962. Bueno, nos tenemos que ir, lamentablemente el tiempo es tirano en radio, nos está esperando el amigo Leonidas, que está del otro lado de la pecera, para estar con todos ustedes, amables oyentes. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por la atención dispensada. Chau, chau, chau. Ser distinto es lo que te identifica y te hace único. Es por eso que nos elegiste. Manantial 93.9. Distinta como vos.